Para poder diseñar una experiencia turística tenemos que integrar diferentes conceptos. Uno de estos es la articulación de bienes y servicios. Cuando nosotros hacemos un paquete turístico o un producto turístico, tenemos que articular el alojamiento, la comida, el transporte y uno que otro souvenir. Cuando nosotros estamos diseñando una experiencia turística, tenemos que, aparte de articular estos productos y servicios, también tenemos que articular un producto que sea anexo y que esté netamente identificable en esa experiencia. Por ejemplo, si nosotros hacemos el típico tour, navegando por algún río, navegando por algún lago, nosotros lo que hacemos es contemplar el entorno, contemplar la flora y fauna. En cambio, una experiencia turística podría ser que nosotros pudiéramos vivir una experiencia de piratas. Entonces de repente nos encontramos en este tour clásico y de repente llega Jack Sparrow con toda su tripulación y nos hace partícipe de esta experiencia. Nos hace partícipe, por ejemplo, de un atraco a un barco. Eso es una real experiencia turística. O también, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una comunidad mapuche a hacer turismo cultural y nos pasan una manta o un poncho, ahí también estamos articulando otro bien donde nosotros los hacemos partícipe de esa experiencia con la vestimenta típica que ellos también tienen. Entonces ahí podemos conectar realmente con la experiencia. Otra cosa que también tiene que integrar dentro de la experiencia son los sentidos. Tenemos que integrar el sentido del olfato, el oído, el tacto. Las sensaciones son muy importantes. Cuando nosotros hacemos este tipo de experiencias y integramos nuestros sentidos, esta experiencia va a ser mucho más confortable y va a ser mucho mejor, porque va a ser más recordable en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros hacemos un trekking a pie descalzo, podemos conectar con la tierra, podemos conectar con el barro, podemos conectar con los musgos, los líquenes, podemos oler diferentes plantas, diferentes flores que se encuentran a nuestro alrededor. Y de esa forma vamos integrando los sentidos a un producto turístico y lo hacemos mucho más reconfortable. Otro componente muy importante es apelar a diferentes dimensiones humanas. Por ejemplo, la dimensión física, la dimensión intelectual, la dimensión social, espiritual. Y lo más importante, a las emociones. Cuando nosotros nos emocionamos con un tour, créanme que esa persona va a estar muy satisfecha con ese tour, porque va a poder lograr conectar con uno mismo en diferentes dimensiones, en la dimensión que sea, ya sea deportiva, ya sea espiritual, por ejemplo, con una experiencia cultural, o vivir diferentes emociones. Cuando nosotros nos erizamos la piel, cuando vemos algo demasiado emocionante, eso nos va a quedar en nuestro recuerdo. Una simple contemplación, una simple visual hermosa, escénica, que no deja de ser precioso, no va a ser una experiencia realmente confortable para el turista. Es por eso que tenemos que apelar a diferentes dimensiones humanas. Incorporar una narrativa es una de las cosas más importantes a la hora de generar una experiencia turística. Tenemos que tener una coherencia, una idea central de este tour. La gente tiene que saber por qué se encuentra acá, por qué vino a este lugar, por qué está haciendo esta experiencia turística, de qué se trata. Cuando nosotros tenemos una narrativa que vaya de principio a fin, los turistas van a estar mucho más satisfechos porque van a entender este tour, van a saber por qué cada uno de los acontecimientos que fueron viviendo se empiezan a relacionar entre sí y empiezan a encontrar una coherencia. Y de esta forma podemos generar una experiencia que sea redonda. Tenemos que provocar interacciones con el entorno. Cuando nosotros generamos interacciones con la naturaleza, con la infraestructura, con el río, con el bosque, con la nieve, nosotros podemos tener mejores experiencias. Para esto, muchas veces también vamos a necesitar equipamiento. Si queremos vivir, por ejemplo, una experiencia río abajo, conociendo el río, conociendo las diferentes culturas que se mueven alrededor del río, vamos a necesitar equipamiento. Y es por eso que cuando una persona interactúa y no está solamente contemplando el tour, va a poder vivir una experiencia mucho más confortable, una experiencia donde él se sienta parte, se sienta protagonista de esta experiencia. Eso es lo que tenemos que lograr. En el Parque Catalpi hay una experiencia turística que se llama Caminata de los Sentidos, donde a las personas se les venda los ojos y hacen un trekking a través del bosque, sintiendo los animales, sintiendo el espacio, oliendo, a pie descalzo. Y de esa forma las personas que hacen este trekking pueden
aumentar sus sentidos y no solamente contemplando, sino que sintiendo, oliendo, tactando. Y de esa forma interactúan mucho mejor con el medio. Para poder diseñar una experiencia turística existen 3 elementos muy importantes: el guión, la narrativa y la curva dramática. Una experiencia es comprendida como una sucesión de acontecimientos que se desarrollan en un tiempo determinado y que se organizan en función de una estructura previa denominada el guión, al igual que una película. El guión define la distribución de las acciones y hechos que tendrán lugar dentro de una experiencia. Esta narrativa que nosotros le vamos a dar con este guión lo podemos dividir en diferentes episodios. Cada uno de estos episodios representa también una sensación, una emoción, y también tenemos que ejecutar cada episodio. Cada episodio también necesita recursos y personas que lo lleven a cabo. Igual que una película. Cuando ustedes estén diseñando una experiencia turística, imagínense que fueran un director de cine. Y de esa manera vamos a poder generar diferentes intensidades en nuestra experiencia. Esas intensidades son denominadas la curva dramática. En una experiencia podemos empezar con diferentes climas, con microclimas, y terminar con un clima grande que va a ser la idea central de la experiencia. Sin embargo, pueden haber diferentes curvas dramáticas, depende de la dirección de ustedes, de la experiencia. Como ustedes van a ser directores de cine, ustedes pueden generar la curva dramática que ustedes quieran. Para poder estructurar una experiencia turística necesitamos diferentes elementos. Estos elementos van a ser las personas y las acciones que contemplan esta experiencia. El principal y el protagonista de esta narrativa, de este guión, de esta película que vamos a hacer de experiencia, es el turista. El turista es el protagonista, es la persona que tiene que disfrutar de todas estas acciones que vamos a hacer nosotros. Necesitamos un lugar físico, un lugar donde se va a desarrollar esta narrativa. Puede ser naturaleza, puede ser una infraestructura patrimonial, puede ser una comunidad, puede ser una ruca. Estos lugares se tienen que relacionar también con relatos. Necesitamos tener un relato a través de toda la experiencia. Tenemos que ir desarrollando esta narrativa a través de relatos, y estos relatos los van a hacer los mediadores. Los mediadores son las personas que van a ser las encargadas de poder guiar en esta experiencia al turista. Pueden ser guías, pueden ser la persona que está a cargo, del lugar. Pero sin estas personas es muy difícil poder guiar una experiencia turística hacia la línea, hacia la curva dramática que nosotros queremos guiar a nuestro protagonista. De esta forma, uno de los componentes principales son el protagonista, los mediadores, el relato, las acciones, el lugar y los elementos de mediación. Les voy a enseñar a diseñar una experiencia turística paso a paso. El paso número 1 y uno de los más importantes es conocer a tu público objetivo. No es lo mismo diseñar una experiencia para un niño de 10 años que para una persona de 60 años. Hay diferentes gustos e intereses distintos. Es por eso que tenemos que definir cuál va a ser nuestro público objetivo, cuáles son sus gustos e intereses, dónde viven, cuál es su nivel de ingreso, su nivel educacional. Son muchos conceptos que nosotros tenemos que englobar para poder generar este buyer persona. Esta persona que nosotros creemos que es la persona que va a consumir esta experiencia. El segundo paso es conocer el entorno. Tenemos que saber dónde estamos parados. Tenemos que saber y conocer cuáles son estos componentes que nos pueden ayudar a generar mayor valor a esta experiencia. Pueden ser centros patrimoniales, culturales, naturales, personas, relatos, experiencias. Cuando conocemos nuestro entorno, se nos va a hacer mucho más fácil poder guiar esta experiencia. Y en caso de que ocurra algo excepcional, nosotros, como vamos a conocer nuestro entorno, podemos solucionar el problema de manera muy fácil. El tercer paso es conocer a la competencia. Tenemos que saber quién está haciendo algo parecido a lo que hacemos nosotros, o qué soluciones están dando estas otras empresas de turismo al turista. ¿Qué les están ofreciendo? ¿Le está yendo bien? ¿Le está yendo mal? ¿Cómo generan contenido? ¿Cómo atraen a este público para que reserve con ellos? Todas estas cosas
son gestiones de marketing que tenemos que tener clarísimo antes de diseñar nuestra experiencia. Porque si tenemos una competencia que está haciendo algo idénticamente igual a lo que hacemos nosotros, vamos a entrar a una guerra de precios y eso no queremos. Queremos agregarle valor a la experiencia y que esta experiencia no tenga precio. Tenga un precio que cada persona le va a dar por sí sola. El cuarto paso es definir las bases de la experiencia. Para definir las bases de la experiencia tenemos que tener claramente identificado nuestro público objetivo. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Dónde están? ¿Cómo se ven? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué les gusta? También tenemos que definir nuestra narrativa. Esta narrativa tiene que estar claramente intersectada con el público objetivo. No podemos generar una narrativa que no le interese a nuestro público objetivo. Es por eso que el público objetivo, el entorno y la narrativa tienen que ser conceptos que están cruzados entre sí. Estos conceptos tienen que hablar, se tienen que comunicar. El paso número 5 es definir acciones y roles. Cuando ya tenemos definido las bases de nuestra experiencia, sabemos cuál va a ser nuestra narrativa, cuál va a ser nuestro concepto principal que vamos a desencadenar, cuál va a ser nuestro público objetivo, tenemos que empezar a definir roles y acciones. Para que la narrativa funcione, tenemos que tener definido y separado en episodios. Cada episodio tiene un rol y una acción. Ese rol tiene que cumplirlo la persona que va a estar encargada del grupo, el guía, el anfitrión. Las acciones pueden ser de diferentes personas, no solamente del guía. Pueden ser personal de apoyo, personal de limpieza, personal de comida, personal audiovisual. El personal que ustedes necesiten para su experiencia. Pero tienen que estar claramente identificados cuáles van a ser los roles de cada uno de ustedes y cuáles van a ser sus acciones que van a generar para entregar valor a esta experiencia. El sexto paso es diseñar lugares, relatos y utilizar elementos. Como ya sabemos cuál va a ser nuestro guión, sabemos cuál va a ser nuestra narrativa, tenemos que empezar a generar relatos en torno a esta narrativa. Experiencia vivida de diferentes personas. ¿Qué elementos necesito para desarrollar esta experiencia? ¿Cuál es la infraestructura que necesito? ¿Cuál es el equipo técnico que necesito? El equipamiento. Necesito, por ejemplo, un kayak, necesito un par de esquí, necesito un snowboard, necesito una pista. Todos estos componentes, todos estos elementos que van en torno a la narrativa y en torno al relato, tenemos que tenerlos claramente identificados. El séptimo paso es implementar tu experiencia. ¿En qué debo invertir para que esta experiencia funcione? ¿Cuánto personal necesito contratar? ¿Cómo lo capacito? ¿Qué dinámicas incluirá mi experiencia? En este momento nosotros tenemos que ponernos en el lugar de la experiencia, como si estuviéramos realizándolo en la vida real. ¿Qué necesito? ¿Qué puedo solucionar si me pasa esto? Si una persona tiene algún problema, ¿cómo lo soluciono? Tener planes de contingencia. Son todas estas cosas que tenemos que ponernos en el lugar del momento exacto cuando estemos viviendo la experiencia y qué problemas se nos pueden resultar en el momento y cómo lo podemos solucionar. El octavo paso es implementar un plan de promoción. ¿Qué mensaje estoy transmitiendo? ¿Cómo voy a hacer llegar esta narrativa a estas personas en pocas palabras para que ellos puedan reservar esta experiencia? ¿Cómo los voy a motivar? ¿Entrego suficiente información? ¿O lo hago de manera presencial? ¿O lo hago de manera digital? ¿Lo hago a través de las redes sociales? ¿O lo hago a través de las agencias de viajes? Esas son estas preguntas que tenemos que nosotros identificarlas y poder responderlas al momento de generar un plan de promoción. El paso número 9 es evaluar y corregir. ¿Cuál es mi estándar de calidad? ¿Voy a hacer que esta experiencia sea de una alta calidad o va a ser de bajo presupuesto? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuál va a ser el objetivo que yo quiero lograr? ¿Cuáles van a ser las expectativas que quiero cumplir al turista? ¿Estoy siendo suficientemente autocrítico o estoy en una burbuja y estoy pensando que mi experiencia es fantástica, siendo que es fantástica para mí, pero no para el turista? Son una de las preguntas que tenemos que hacernos para poder evaluar esta experiencia e ir corrigiendo. Es muy necesario que antes que nosotros experimentemos esta experiencia turística con el público real, con los turistas, podamos tener también algunos invitados para que ellos nos puedan dar algún tipo de feedback y nos puedan retroalimentar acerca de nuestra experiencia. Muchas veces ha pasado que la gente empieza
diseñar experiencias en base a su propia experiencia personal y solamente les interesa a ellos y no al público objetivo. Para finalizar, les quiero decir que si ustedes son capaces de poder generar una experiencia turística que sea satisfactoria, una experiencia turística que juegue con las emociones de las personas, que pueda impactar en el pensamiento de alguien, ustedes van a poder estar haciendo una experiencia que sea competitiva y pueden traer a cualquier persona de cualquier parte del mundo a vivir su experiencia.